Se ha estado trabajando de manera muy puntual con la Secretaría de Planeación y con varias secretarías que tienen, cuyos programas tienen alcance transversal, por ejemplo la CISEM, para la mejor medición, el mejor diseño, digamos, de las métricas de rendimiento. Entonces, mi respuesta sería sí. A ver, nosotros estamos trabajando en eso. Creo que es cuestión de enfocarnos en esta primera deuda de los 5,250 para también medir los impactos. Entonces, digamos, nosotros estamos decir que a nivel de la Secretaría y en conjunto con la Secretaría de Planeación y otras secretarías, incluida también la CIOP, hemos estado trabajando de manera muy fuerte para lograr la mejor medición del impacto de los programas en todo el presupuesto, no solo en obra. En cuanto a el análisis, digamos, costo-beneficio y el impacto social que le haremos llegar en los próximos días, pero para que tenga la tranquilidad, todos los proyectos tienen una altísima rentabilidad social, de acuerdo con los números, y en particular en lo que respecta al diagnóstico de la problemática social atendida. Se incluye el apartado de objetivos y descripción de la situación que prevalecería sin proyecto. La justificación de la obra o inversión que le corresponda se incluye en el apartado de análisis de alternativas considerado para la atención del problema. También se cuenta con indicadores que son, hasta este momento del proceso, efectivamente los de rentabilidad social de la inversión, que se determina en base a los beneficios y costos estimados de manera previa a la ejecución de las obras. ¿Qué falta? La estrategia de monitoreo, así como la evaluación del impacto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece qué seguimiento y evaluación de este tipo de proyectos debe realizarse una vez iniciada la operación de los mismos entre el año 3 a 5 de iniciadas las operaciones. Todas mis participaciones en las comparecencias han sido monotemáticas y ahora no voy a fallar. Me he concentrado en lo que considero que es el fondo del asunto, el cuestionamiento del modelo de gestión que privilegia cobertura y presupuesto. Es decir, kilómetros de carretera construidos, número de edificios construidos, tal cantidad de presupuesto gastado, pero que ese modelo de gestión está cuestionado en todo el mundo, porque lo importante no es qué se hace, sino si lo que se hace resuelve o no los problemas sociales. El 7 de julio del 2021, yo pregunté al secretario de Hacienda sobre si se estaba elaborando el análisis de evaluación de impacto, y a la letra, nuestro secretario Juan Partida le respondió: mi respuesta sería sí, nosotros estamos trabajando en eso. Posteriormente, el 24 de noviembre de 2021, a la misma pregunta, nos respondió lo siguiente, a la letra: en cuanto al análisis costo-beneficio y el impacto social, que le haremos llegar en los próximos días, pero para que tenga la tranquilidad, todos los proyectos tienen una altísima rentabilidad social, de acuerdo con los números. Entonces me quedé con la tranquilidad. ¿Tenemos o no la evaluación de impacto de la primera deuda? Lo que más me preocupa es si se resolvieron los problemas o no. Mi pregunta sería categórica: ¿tenemos evaluación de impacto de la primera deuda? ¿Sí o no? ¿Con qué me quedo? Sí, vamos a tener esos análisis de impacto. En este momento todavía no. La respuesta del secretario categóricamente es: no la tenemos. Al secretario Juan Partida, a quien no le tengo más que respeto y consideración, y que sé que no es falta de capacidad para elaborar una evaluación de impacto, le pregunto por qué. ¿Por qué primero aceptó que lo iba a hacer y que estaba avanzando en ella? ¿Por qué después dijo que no se podía? ¿Por qué después nos mandó un oficio diciendo que eso era? ¿Y por qué finalmente nos dice que no la tiene? Estoy segura, insisto, que no es un problema ni de competencias ni de capacidades. Mi pregunta es, ¿por qué? A la diputada Mara, comentar que en el caso de la evaluación de
los recursos de deuda para obra pública, nos hemos apegado a los lineamientos emitidos por la propia normatividad estatal y por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un proceso que va caminando y seguiremos avanzando en este sentido. Estamos apegados a lo que marca la norma. Y del lado de Juan no es un hombre beligerante, no es un hombre de descalificaciones, no es un hombre que no comprenda la diferencia entre resultados e impacto. Yo sé que el problema de Juan no es de capacidad ni de incompetencia, y yo le quiero preguntar explícitamente, porque me respondió que está haciendo lo que dice la norma, pues si no reconoce en el decreto de la deuda una norma, si estamos obligados a cumplirla, pues si ahí explícitamente dice que tiene que haber una evaluación de impacto, ¿por qué la negativa a hacerlo? Y finalmente, en el caso de la diputada Mara, no rehuimos de ninguna manera la evaluación, simplemente estamos respetando los tiempos de que marcan los lineamientos tanto de Hacienda como la norma estatal. Es decir, lo que yo quiero no es demostrar que lo hicieron mal, o que se equivocaron, o que mintieron. Eso ya está en los papeles. Lo que quiero es que le demostremos a la gente sí o no, si con su dinero se resolvieron los problemas o no. Miren, yo parto de la base de que esta ley de ingresos no se va a cumplir y que efectivamente el Estado pudo ser más ponderado a la hora de su cálculo. Pero luego me respondo que ¿por qué habrían de ser más ponderados si nunca lo han sido? Les pediría que me rebatan abiertamente dos cosas. Uno, si efectivamente tienen una política discrecional para poder manejar a criterio los ingresos, ocultando la deuda y las AFPs y no poniéndola en los ingresos. Si efectivamente se dan cuenta de que esas repercusiones las va a pagar la gente y que no es un asunto administrativo, y si efectivamente hay una práctica habitual o no de pensar primero en la obra que posiblemente beneficie a algunos empresarios, de no presentar los proyectos en el Congreso porque hay tal nivel de impunidad que hasta podemos votar sin proyectos ejecutivos, y luego responder con la calificación crediticia algo que no responde a la pregunta del impacto. Quisiera que debatiéramos amable y francamente sobre esto, y además de pedir esa explicación, quisiera que me dijeran cómo asumen un compromiso de las consecuencias que esto puede generar. De la deuda, primeramente la transparencia con la que se ha manejado el manejo de la deuda, incluyendo pues varias comparecencias aquí ante la comisión y todos los diputados para explicar el uso y las características de la deuda. Segundo, esperamos es una situación de finanzas públicas todavía más sólida que la que teníamos al inicio de la administración,